Vamos a analizar justamente los puntos que se trataron en este reporte diario. Ya estamos en contacto con la doctora María Paz Bertoglia, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. A ver, quiero comenzar por ese punto que comentábamos desde este reporte diario. Lo señalaba el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Rafael Araoz. Voy a citarlo para que sea bien concreto. Para todo cálculo recomiendo usar la cifra, esto respecto a fallecidos, que informamos en el reporte epidemiológico. Es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia y señalaba y agregaba que lo que se entrega al reporte diario, inscripciones de defunción en el registro civil, es más bien para mostrar una tendencia. ¿Está de acuerdo con este punto? Es complejo cómo lidiar un poco con estos cambios de información y cambios en la entrega de los datos. Yo entiendo y comprendo mucho que estemos todos confundidos. Nosotros epidemiólogos que trabajamos mucho con los datos nos confunde mucho que nos entreguen cifras diferentes en un dato tan complejo como datos de fallecidos, por ejemplo. Si el objetivo de entregar los datos diarios es mostrar solamente los cambios en tendencia, hay formas de entregar esos datos que no sean con datos provisorios, sino que puedes mostrar un delta de cambios de los datos y esperar entonces a entregarle a la ciudadanía el dato ya confirmado. Sí. Eso podría ser un paso importante para poder doctora, entregar... ¿Cómo cree usted que se podría mostrar esa tendencia que se está actualmente focalizando en las inscripciones del registro civil? ¿Hay otra forma? Claro, si nos podrían entregar esa información confirmada de forma bisemanal como lo que están programando, me parece bien, y diariamente poder mostrar entonces los cambios en las tendencias, pero dejar muy claro que ese es un dato provisorio. Pero hoy día también nos enteramos que, sabiendo ellos que tienen un dato confirmado, que es 500 casos más fallecidos, es bastante, nos genera un conflicto importante que tus propias autoridades te estén entregando un dato que saben que es menor y tienen un dato confirmado mayor. Eso es lo que no se entiende, que no haya una mayor prolijidad en la entrega de los datos para poder entregar a la ciudadanía la información correcta que ellos ya tienen. Eso yo creo que es importante reconocerlo y que si ellos quieren entregar ese dato, bueno, que nos entreguen entonces el dato correcto que ya cuentan. Eso no se entiende por qué hoy día nos entregan 500 fallecidos menos entonces. Claro, esto entre los datos que entrega el DEIS y que están en el informe epidemiológico y los diarios que se reportan desde las inscripciones del registro civil, que tenemos claro que también el fin de semana, porque no están abiertas la gran mayoría de las oficinas de registro civil, se da un desfase con respecto a el martes y miércoles, para ser más exacto, el lunes también. Y en ese análisis que estamos haciendo, doctora, me quedo con parte de la cita que yo hacía al comienzo del doctor Araoz. Es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia y de alguna manera seguimos con esta doble contabilidad. A ver, se le preguntaba también a las autoridades con respecto a la posibilidad de llegar a eso que usted mencionaba, hacer un reporte del número de fallecidos, que además, hay que decirlo, es el más duro. O sea, una persona que muera, 400 personas que mueran, claramente ya de por sí es duro, pero va mostrando también tendencias y el estudio de los epidemiólogos. O sea, si usted nos dice, nosotros como epidemiólogos estamos confundidos, la ciudadanía le queda un trecho bastante alto, digamos. Por supuesto, y eso es muy duro, porque son datos además, no es solo un dato, aquí hay familias detrás, hay proyectos de vida que se vieron truncados, hay comunidades completas que están sufriendo este impacto. Entonces también tenemos que hacernos cargo de entregar un dato de forma responsable y respondiendo también a las necesidades que tiene la ciudadanía de entender qué está sucediendo en tu localidad. Eso también es importante para poder entregar este mensaje de urgencia, que también es importante tener claro y ser muy responsables cuando se nos entregan estos datos, forzar de nuevo una retórica de normalidad cuando estamos teniendo más de 3.500 casos confirmados diarios, hoy día nos dijeron 130 fallecidos diarios. Eso quiere decir que estamos en un momento muy complejo de la epidemia en nuestro país. Esta epidemia no está controlada en Chile, falta mucho para eso. Y tal vez eso es también un tema a dialogar cuando nuevamente hoy día nos enteramos que a 4 meses de haber confirmado el primer caso en Chile, recién ahora se cuenta con una estrategia para hacer fortalecimiento de la trazabilidad. Recién hoy día se nos indica que se va a hacer traspaso de recursos a la atención primaria. De hecho, hoy día se publicó en el Diario Oficial. El traspaso. Exacto, entonces esto no nos pueden decir que fue una prioridad desde el inicio cuando a los 4 meses se está fortaleciendo.
Ahora, la subsecretaria Daza también, dentro de ese punto en particular, doctora, decía, nosotros desde el principio que estamos con una estrategia de trazabilidad. Ahora, uno podría entender, claro, qué ha cambiado, qué se ha fortalecido, de qué se ha puesto en primer lugar y otros en segundo. Todos los puntos son relevantes, pero obviamente las urgencias van de alguna manera afinando esta máquina de la estrategia. Ahí también se podría Sí, entender una que cosa es el efectivamente discurso la y lo otro estrategia es la siempre ha acción. estado. Es que ese es el discurso, pero ¿dónde Ya, está la acción? ¿Dónde perfecto. estuvo realmente en concreto que fue una estrategia que se utilizó desde el principio? Nosotros no somos los que tenemos que demostrar eso, son las autoridades con acciones. Y recién a 4 meses estamos viendo acciones concretas de fortalecimiento de una estrategia de trazabilidad. Ahora, en el presente, Laura, ¿usted ha visto que ese fortalecimiento sea efectivo? De hecho, en algún minuto también recordamos la discusión que se generó por parte de los municipios con la autoridad sanitaria, donde las mismas municipalidades comenzaron con los recursos que tenían, con las personas, que es lo más relevante de este punto, a hacer la trazabilidad, porque no se puede esperar que los mismos doctores que están atendiendo en esta denominada primera línea hagan además la trazabilidad. ¿Aquí ha habido un avance a su juicio? Bueno, atención primaria desde el día 1 ha estado trabajando en esto, Sí. sin traspasos de recursos, reorganizando sus propias funciones, con mucha tensión también entre distintas autoridades, entre atención primaria, Serenia de Salud y Servicio de Salud. Y esto es porque desde el nivel central no existió desde un inicio un documento que coordinara todas estas acciones. Esto fue publicado el día de ayer. Por lo tanto, todo el trabajo que se ha hecho ha sido a costa de generar tensiones entre distintas instancias y de que la misma atención primaria ha tenido que dejar de hacer otras funciones para dedicarse a hacer esto. Por lo tanto, sí se estaba haciendo, pero se estaba haciendo con recursos propios y reorganizando sus propias funciones, que es algo que desde el día 1 debió haber estado considerado. Recordemos que recién el 6 de junio por parte del Ministerio de Salud se indica que la atención primaria va a ser uno de los pilares estratégicos en la trazabilidad. 6 de junio y tuvo que pasar casi un mes más para concretarse esto en protocolos y en el traspaso de recursos. Pero está bien, por lo menos eso es algo que podemos decir que desde el día de hoy va a ser una prioridad, así lo esperamos por parte de la estrategia del Ministerio y que del día de mañana entonces cada vez que nos den y nos entreguen esta información diaria, en vez de entregarnos todos los días de los ventiladores que estén disponibles, bueno, entréguenos la información de cuántos trazadores hay por región y comuna, cuántos de ellos han recibido capacitaciones, cómo van esos indicadores que ellos mismos publicaron el día de ayer. Eso es lo que necesitamos. La estrategia acá, no vamos a controlar una epidemia si no se fiscaliza bien lo que es testeo, trazabilidad y Claro. aislamiento. Basta de hablar de ventiladores, basta de hospitalizar esto. Nosotros necesitamos que esto realmente se demuestre con acciones, que se está haciendo entonces un fortalecimiento de trazabilidad. Ahora, con respecto a los datos que se entregan y que van marcando tendencia, de ahí también el gobierno y la autoridad sanitaria dice que hay una leve incipiente mejoría, con ese pero, que es bueno y hay que ser súper objetivo, ha sido puesto en la mesa durante todas estas semanas, digamos. Recuperados 253.343, en total 288.000, un poco más de contagiados. Los casos activos también, que se mantienen, por lo que yo he podido, no sé si usted me corrige, entre los 35.000, los 30.000. No sé si ahí ha habido una gran diferencia, porque, claro, puede mostrar una tendencia a la baja, leve, a veces marginal, pero igualmente son números súper altos. Son números altísimos. Nosotros tenemos que pensar entonces que cada caso activo, de acuerdo al R0 o al RE que nosotros estemos analizando, puede contagiar a 2 personas más, ¿sí? Y eso es entonces mucha gente que puede estar contagiando y generando entonces estos brotes muy, muy amplios. De nuevo, si no sabemos lo que está sucediendo, tampoco podemos actuar oportunamente. Se habla de esta leve mejoría, yo me niego a hablar de leve mejoría, yo hablo de que nos mantenemos estables dentro de nuestra gravedad, pero Ajá. estamos todavía muy graves como país. Falta mucho por Sí. hacer. Nosotros para evaluar una tendencia tenemos que hablar en datos semanales. De aquí a 2 semanas más, si se logra mantener en disminución esta tasa de contagio, este R efectivo, podríamos estar ya entonces hablando de cuál va a ser la estrategia de desescalamiento de estas medidas de distanciamiento, por ejemplo. Pero el día de hoy no podemos decir eso es Sí. irresponsable, dado los datos que nosotros mismos manejamos de la gran cantidad de casos activos que aún están contagiando y dado que todavía no se fortalece la estrategia de trazabilidad, que tiene que ser el pilar para el control epidémico. Ahora, para ponerlo en la mesa, en estos tiempos, me refiero al presente más bien,
el gobierno no ha hablado ningún minuto o ha deslizado la posibilidad de un relajamiento, un descalamiento, todo lo contrario. Se han mantenido las cuarentenas, se han mantenido todas las restricciones, hay una discusión con respecto a los trabajos esenciales, pero se ha mantenido esa estrategia de decir, aquí no ha pasado nada, eso es lo complicado. Eso es lo complicado y eso de nuevo es un mensaje conflictivo que nosotros les entregamos, porque por un lado nos dicen que vamos en esta incipiente mejoría, por otro lado sabemos que históricamente eso ha hecho daño, el mensaje no es inocuo. Cuando nos hablaron y nos forzaron de esta nueva normalidad, sí se vio acompañado de un aumento en la movilidad de las personas, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos y en reforzar que esta epidemia en Chile no está Doctora, controlada. perdón, pero para seguir esa conversación que me parece muy interesante, desde la óptica del mensaje, que creo que usted nos dice muy relevante, que usted lo diga también me parece bien notable, porque claro, más allá de los datos hay mensajes, hay señales, hay llamados. ¿No es positivo también, viendo desde la otra óptica, no es positivo decir las medidas restrictivas, los sacrificios que todos de una u otra forma estamos generando, están teniendo por lo menos resultados? ¿No es positivo también eso decir... Si esto no tuviera ningún resultado, claramente estaríamos hablando de otra situación? Absolutamente, y el mensaje tiene que ser a integrar Claro. y a generar un sentido de comunidad, ¿cierto? Todo este esfuerzo que estamos haciendo no solamente es para protegerme a mí, sino que también a la comunidad que está cercana a mí. Pero eso no puede ir acompañado también de una sensación falsa de que esto el día de mañana va a solucionarse rápidamente. Esto es lento. Los impactos sanitarios de las epidemias son lentos en cuanto a cuando nosotros podemos efectivamente decir que logramos disminuir la cantidad de casos activos y por lo tanto podríamos pensar ya en medidas de desescalamiento. Otra cosa que teníamos que hacer, que ya las autoridades debieran estar haciendo, es generar ojalá una consulta pública e integrar a la propia comunidad, a la ciudadanía, dentro de la planificación de medidas de desescalamiento. Sabemos que eso falta todavía, pero ya debiéramos estar dialogando con la comunidad para saber dónde hay focos que necesitarían mayor apoyo, por ejemplo, social, colectivo, para poder entonces hacer efectivo esto e integrarlos a las soluciones. Sí. Una de las cosas que nos dice la Organización Mundial de la Salud que son vitales a la hora de planificar el desescalamiento es incorporar a la ciudadanía. Es también eso una forma de asegurarte que haya mayor adherencia a las indicaciones, que es algo que se ha visto muy lejano. Siempre vemos entonces que se toman decisiones muy lejanas a la ciudadanía y que solamente se les penaliza. Entonces hay varias formas de reconocer el trabajo de la ciudadanía. Yo diría una de las más importantes es incorporarlas en la toma de decisión. Yo lo que entiendo por sus palabras, doctora Bertoglia, es comenzar a levantar información, más allá de esto de generar guías, de planificaciones para un retorno seguro, levantar información también considerando un tema que es muy de nuestro país. Todos los territorios son distintos y ni siquiera un tema de región por región. Es solamente ver lo que sucede aquí en la región metropolitana. Todas las comunas tienen necesidades distintas, ambientes distintos, ciudadanos distintos. Desde ese punto de vista, entiendo, usted dice, hay que empezar a trabajar este retorno, desde levantar la información, pero no generar guías de cómo lo vamos a hacer. Exactamente. Aquí nosotros también hemos visto que las soluciones, como siempre Santiago es muy centralista y no se ha reconocido el trabajo territorial de distintas comunidades que se han autoconvocado y se han autoorganizado entonces para el enfrentamiento de la estrategia de la pandemia. Siempre hablo de Rapa Nui, por ejemplo, que ha sido un caso muy exitoso, autogestionado, donde ellos ya se encuentran incluso en una etapa ahora de planificar el retorno a las clases presenciales con un montón de elementos que ellos han diseñado y que les han dado han tenido muy buen efecto. También han habido distintas localidades a lo largo de Chile, que es un país muy diverso, que tiene mucha riqueza también local y regional, que no se ha considerado y que no se le ha invitado tampoco en estas estrategias. Por ejemplo, sería muy positivo que en estos reportes diarios, donde otras veces se han invitado a integrantes de sociedades científicas, bueno, que hayan representantes de regiones también, por ejemplo, que den una mirada local, que nos enseñen cómo lo han hecho exitosamente también en estas estrategias que son muy contexto específicas. Usted hablaba de Rapa Nui, doctora Bertoglia, y bueno, esta semana de hecho hubo un hito importante en la isla. Se retomaron las clases con todas las medidas sanitarias, con el distanciamiento físico, y muchos dicen, ojo con Rapa Nui porque es en el tema de las escuelas, que va a ser súper clave eso, y nos vamos a demorar bastante, hay que decirlo, una buena forma de ver cómo ir afinando esto.
Pero claro, muchos dicen, a ver, pero la situación de Rapa Nui y también tomando la situación epidemiológica en general es muy distinta al continente. Isla continente, la isla de por sí tiene una distancia, tiene también una manera de abordar la problemática de una manera distinta. ¿Se puede asimilar la experiencia de Rapa Nui siendo también consciente de las sutilezas y las diferencias que tiene con el resto del continente chileno? Se puede aprender muchísimo de ellos y de todos quienes han tenido un enfrentamiento exitoso. No por ser islas, no tienen ellos también problemáticas que son complejas y que las abordaron de una forma diferente. Se puede aprender mucho del manejo social y de la comunicación de riesgos que ellos utilizaron, por supuesto. Hay que evaluarlo y hay que evaluar y ser muy respetuoso de cada localidad y de sus formas diferentes de enfrentarlo. Nosotros vemos, por ejemplo, uno de los elementos que se habló hoy día en la conferencia fue esta, de nuevo, una forma de ver el éxito de una forma tan distinta. Esto de que disminuyeron los vuelos a solo 5 por día entre regiones. Bueno, ¿por qué hay 5 vuelos? Los vuelos y los buses entre regiones debieran restringirse solo a vuelos humanitarios, a mantener las cadenas de abastecimiento entre regiones y solo a lo esencial. Entonces, eso no es un éxito, tener 5 vuelos diarios, es mantener a tu población en riesgo. Y considerando que estamos a 4 meses también, complemento de ese punto, era el ejemplo que daba, o la pregunta que se le hacía al subsecretario Zúñiga sobre la situación del aeropuerto de Calama, donde está concentrada gran parte de la actividad minera nacional que actúa como actividad esencial. Y eso ha sido varios días seguidos. Entonces, de nuevo, ¿por qué no se incorpora en la próxima comunicación al público una mirada desde el norte? Ha faltado eso. Ha faltado ser un poco más humilde y en reconocer que necesitamos las miradas locales para generar estrategias que sean efectivas. Ahora, para ir terminando, doctora Bertoglia, y agradeciendo estos minutos y esta conversación tan necesaria para ir bajando los datos, para analizar también el aspecto social integral que se genera con esta crisis sanitaria. Con respecto a la red hospitalaria, se ha hablado también holguras que el día de ayer el ministro París, que no estuvo hoy por la muerte de su padre, por supuesto, señalaba que desde hace días no se ha tenido que trasladar pacientes de regiones, perdón, de la región metropolitana a regiones, lo que sí ha dado la posibilidad de que pacientes complicados de regiones que no tienen esa holgura, digamos, vengan aquí a la región metropolitana. ¿Cómo evalúa usted ese punto que aún, siendo súper objetivo, lo decía el ministro, aún sigue siendo complejo? Bueno, en primer lugar, mis condolencias, por supuesto, al ministro París, que está viviendo un momento muy complejo y además con esto debe ser muy difícil lo que está viviendo él y su familia. Y en segundo lugar, mirar eso también como algo exitoso me parece demasiado ambicioso y exitista. Es decir, nunca debieron tener que trasladarse ese volumen de pacientes entre regiones, porque nunca debimos llegar a tener tantos casos en unidades críticas que debiéramos haberlos trasladado. Por otro lado, cuando vemos datos muy objetivos como el porcentaje de ocupación de camas críticas se ha mantenido muy elevado, alrededor de un 89% a nivel nacional y de un 94% en región metropolitana y también alto en otras regiones. Falta mucho para poder decir que hay holgura en la ocupación de camas críticas. Todavía eso se mantiene muy elevado y van a ocurrir probablemente, tienen que pasar varias semanas porque así es esta epidemia. Nosotros tenemos un alza de casos y esto se acompaña en la próxima semana o en 2 semanas más de un aumento en los cuadros críticos y en los fallecidos. Entonces esto también se va desplazando en el tiempo y tenemos que esperar que este impacto en la ocupación de camas críticas se vaya manteniendo todavía desfasado a medida que vayan disminuyendo los casos. Pero de nuevo tenemos que ser muy claros, la epidemia en Chile no está controlada. Hoy día nos acaban de confirmar más de 3.500 casos en 24 horas, más de 130 fallecidos en 24 horas y ese es el mensaje que nosotros debiéramos tratar de permeabilizar y que la ciudadanía comprenda que todavía hay mucho riesgo de transmisión comunitaria. De todas maneras, doctora María Paz Bertoglia, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación, estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Igual a ustedes, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.